del segundo año de secundaria del curso de álgebra. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar a continuación? Funciones en su segunda parte. Estemos muy atentos a las indicaciones el día de hoy. Bien, se define una función que va desde menos 3 a 5, ambos cerrados, y me da una f de x que vale 5x más 2. Entonces, hallar el número de elementos enteros del rango. Como nos piden el rango, nos piden el rango. ¿El rango qué cosa es? Van a ser todas las y. Y f de x, recuerda que f de x es igual a y. O sea, nos están pidiendo esta expresión. 5x más 2. De aquí debo llegar aquí yo. Entonces, ¿cómo debo llegar? Primero, tú vas a decir esto es menos 3. Menos 3. ¿Qué símbolo es este? Cerrado. Menor o igual que esto es en x todavía. Símbolo cerrado y 5. Ya está. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar con x? Debo llegar a 5x más 2. 5x más 2. De x debo llegar a 5x más 2. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es multiplicarle por 5. Es lo primero que debo hacer. Multiplicarle por 5 sería menos 15 menor o igual que 5x menor o igual que 5 por 5, 25. Ya le multipliqué, ya se está apareciendo. Ahora solamente faltaría sumarle 2. Más 2 sería menos 15 más 2 sería menos 13, menor o igual que 5x más 2, menor o igual que 25 más 2 sería 27. Muy bien. Ahora tú dirás, ¿qué significa 5x más 2? 5x más 2 significa el valor de y. Entonces puedo escribir así, menos 13 menor o igual que y, que es sobre igual a 20, menor o igual a 27. Muy bien, ya tengo esta expresión. ¿Y cómo se transforma esto? Esto me diría que los valores enteros, solo valores enteros, por si acaso, por acá, valores enteros, ¿de quién? De y va a ser igual a qué. Sería menos 13, menos 12, puntos suspensivos ¿hasta cuánto? Hasta menos 1. De ahí vendría 0, 1, 2, puntos suspensivos hasta 27. La pregunta dice, ¿cuántos hallar el número de elementos enteros del rango? Ya hemos encontrado el rango, ¿no? Esto que está aquí va a ser el rango. El rango, ¿correcto? Muy bien. ¿Y de dónde estamos partiendo? Esto que está aquí, vamos a llamarle el dominio. Muy bien, al dominio es donde estamos partiendo. Y esto sería el rango. Pero la pregunta dice, ¿cuántos números hay? Bueno, desde menos 13 a menos 1 hay unos valores, desde 1 hasta 27 hay otra cantidad de valores. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos números hay? Acá hay 13 números. 13 números, acá hay 27 números. Y aquí hay un solo número, ¿no? Un número. ¿Listo? La pregunta entonces sería, ¿cuántos números hay? Tendría que sumar. Entonces, en notación sería el número de valores de y va a ser igual a 13 más 1 más 27. 27 más 13, 40 más 1, 41. 41 números. Números enteros. Listo, entonces por aquí solamente 13, 27 y 1. 41 números. Listo. Por lo tanto, esta sería la respuesta al primer problema. Bien, en esta pregunta me dicen sea la función, pero no me dan el dominio. De frente me dan el h de x, o sea, me dan el rango, ¿no? Pero a la vez me dicen que el rango va desde menos 22 a 10. Entonces, estos dos datos los tengo que relacionar. El rango, entonces por acá, estos dos datos los tengo que relacionar de esta forma, mira. Entonces tenemos menos 22 cerrado,
¿En quién? Ya no en x, sino en el rango, porque estos dos son lo mismo. Entonces sería 4x menos 2 menor o igual que ¿quién? Que el otro valor 10. ¿Listo? De esa forma hemos relacionado entonces aquí los dos valores, ¿no? Uno de ellos es el rango, que vale esta expresión, y es igual aquí. Muy bien, ya está. Ahora sí, continuamos. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Recuerda que el dominio viene a ser las x, entonces tengo que dejar solita acá la x. Está con menos 2, lo primero que tengo que hacer es más 2. Más 2 sería menos 20, menor o igual que 4x, menor o igual, más 2 sería 2. Ahora tengo que dividirlo entre 4. Tengo que dividirlo entre 4, sería menos 5 menor o igual que x, menor o igual que 3, ¿no? 3, ya está. Ya tengo entonces los valores de x. Me piden aquí hallar la suma de elementos del dominio. Primero, el dominio de h va a ser igual a ¿quién? A cerrado en menos 5 hasta 3. Ya está. Pero a mí me piden la suma de los elementos. Entonces aquí, que es x, puedo escribir que x es igual a ¿quién? ¿A qué valores? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Correcto? De todos estos números, ¿hasta dónde suman 0? Suman 0 hasta aquí, ¿sí o no? Porque tengo 3 y menos 3. Todos ellos suman 0. Suman 0. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál va a ser? Mi respuesta aquí será, escribir por acá, la respuesta será menos 5 menos 4 igual a menos 9. Esta será la respuesta para el segundo problema. Bien, en el tercer problema, ¿qué debemos hacer? Lo primero que yo debo resolver es esto. Esto es primero. ¿Ya? Eso debo resolver primero. F de 5. Entonces, tengo dos funciones aquí. ¿Con quién voy a hallar f de 5? Es lo primero que voy a hallar. Entonces pongo por acá f de 5. Es lo primero que voy a hallar. ¿Correcto? Pero para desarrollar f de 5, acá yo tengo x más 3. Antes debo hacer algo previo. 5 es igual a x más 3. Por lo tanto, x vale ¿cuánto? X vale 2. Este es el verdadero valor, ¿ya? El verdadero valor que yo debo reemplazar ¿dónde? Aquí para encontrar f de 5. Entonces tú dices f de 5, atento, no vayas a reemplazar con 5, más aquí menos 4. ¿Con qué valor vas a reemplazar? Con el 2. Aquí es 2, aquí es 2. ¿Listo? Entonces tú vas a decir f de 5 es igual, 2 al cuadrado es 4, más 2 menos 4. Por lo tanto, f de 5 vale simplemente 2. Ya está, ya tengo mi primer resultado, ¿no? Mi primer resultado. Ahora, ¿cuánto vale f de 5? F de 5 vale 2. ¿Qué es lo que yo debo hallar? Debo hallar seguramente ahora el valor de e. E es igual a g de ¿quién? De f de 5. Pero f de 5 ¿cuánto vale? 2. Aquí está 2. Entonces debo hallar por acá como segundo paso, esto sería el primero, ¿no? El segundo paso, hallamos g en 2. G en 2. Eso es lo que yo debo hallar. Muy bien, pero para hallar g en 2, primero tengo que hacer una comparación. ¿Qué cosa? 2 es igual a ¿quién? A x menos 1. Está con menos 1, pasa con el más 1 al otro lado, 3 es igual a x, ¿correcto? Ya tengo mi valor verdadero que debo reemplazar. ¿Dónde? Aquí arriba, ¿no? Donde debo, aquí sería, ¿qué es lo que quiero hallar? G en 2. G en 2 es igual a 3 veces más 1, ¿no? 3 veces más 1. ¿Qué valor debo reemplazar aquí? No vayas a reemplazar el 2. Este es el verdadero valor, 3. Aquí debe ir, vamos a poner una flecha por ahí.
3. Aquí también, ¿no? Aquí debe ir 2, aquí debe ir 2. Muy bien, ya está. Ahora sí, estamos a punto de terminar. G en 2 es igual a 3 por 3, 9, más 1, 10. G en 2 vale entonces 10. La pregunta, ¿qué dice? ¿Qué dice la pregunta? La pregunta decía hallar G de f de 5. Entonces simplemente para contestar aquí es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es el último valor que nos salió? 10, ¿no? Esta es la respuesta final. La respuesta final es E vale 10 entonces. Bien, entonces en la última pregunta dice sea f una función constante. ¿Qué significa una función constante? Por ejemplo, tenemos aquí unos valores, acá está el valor 1, por acá el 2, 3 y por acá estará el menos 1 y más allá estará el menos 2, por decir. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, recuerda que las f de un número son la y, porque acá están las f de x. Acá estarían las x. A la f de x también se le conoce como y. Si la función es constante, quiere decir que siempre constante es que sale el mismo número. Entonces, si en x vale 3, vamos a decir que una constante sea en este caso 4, por decir, ¿no? O vamos a poner otro número acá, 7, vamos a decir. ¿Listo? No es este número que está aquí, ¿no? Por si acaso. Si yo tengo x vale 1, entonces f de 1 va a ser igual a 7, porque es una función constante. F de 2 va a ser igual a 7, porque es una función constante. F de 3 va a ser igual a 7 también. F de menos 1 va a ser igual a 7. F de menos 1. ¿Listo? Entonces aquí el último f de menos 2 también será igual a 7. Pero ¿qué pasa si yo me sigo proyectando acá 3, 4, 5, 6 y puedo llegar hasta el 2040? ¿Cuánto vale si sigue siendo una función constante? F de 2040 va a seguir siendo 7, ¿no? ¿Por qué? Porque dato del problema dice que la función es aquí, este es el dato clave. La función es constante, por esa razón. ¿Ya? Entonces, aclarado ese dato, listo, todos son iguales. ¿Qué vamos a hacer en este problema? Entonces, para desarrollar, ¿qué vamos a hacer en este problema? Dice, si a f de x la función es constante y me piden hallar menos 2019. Muy bien, entonces, como me dice que la función es constante, yo voy a escribir acá que f de x va a ser igual a una letra. Vamos a llamarle k. ¿Listo? Vamos a llamarle k. O sea que si yo encuentro el valor de k, voy a poder decir que f de menos 2019 vale lo mismo, ¿sí o no? Porque la x puede ser cualquier número. Muy bien, entonces reemplazamos. Quiere decir que si f de x vale k, entonces es lo mismo escribir que f de menos 5 también vale k, lo mismo que decir que f de 7 también vale k y que f de menos 1 también vale el valor de k. Y por último también sería f de menos 2019, ¿no? Esa es la conclusión que estamos sacando. Entonces, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Para reemplazar aquí. F de menos 5, ¿cuánto vale? K. Más f de más 7 vale otra vez k. Sobre f de menos 1, que vale k, menos 3. Eso me dice que es igual a 4. Está dividiendo este factor, pasa a multiplicar. K más k, 2k. 2k es igual a 4, que va a multiplicar a k menos 3. Listo, multiplicamos, acá sería 2k es igual a 4k menos 4 por 3, 12. Listo, intercambio de lugares, menos 12 va al otro lado, 12 es igual a 4k menos 2k. 4 menos 2 sería 2, 12 es igual a 2k, donde directamente la k vale 6. Muy bien, si ya encontraste el valor de k que vale 6 el valor de k, que es la constante, ¿qué significa aquí este dato? ¿No? Este dato significa que el valor de k es igual a ¿quién? A este número, ¿sí o no? Estos son iguales, porque todos son iguales, dado que es una función constante. Por lo tanto, mi respuesta será
f de menos 2019 es igual a ¿cuánto? A 6. A 6. Esta es la respuesta entonces para este problema, porque es una función constante aquí. Muy bien amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. No se olviden de enviar su práctica a la plataforma. Conmigo será hasta la próxima. Chao.